En este video les voy a dejar el análisis de 3 compañías que me parecen muy interesantes para 2025. Lo vamos a ver desde lo técnico y también desde lo fundamental. Hola comunidad inversora, bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a analizar desde lo técnico 3 compañías que me parece que pueden estar muy interesantes de cara al 2025. Dentro de un mercado que se está comportando bastante volátil, bastante errático. Hay sectores que han caído mucho, como por ejemplo los de criptomonedas, que han tenido algunas estafas, que han tenido hackeos y se vieron muy vulnerados. Por otro lado tenemos sectores dentro de lo que es Latinoamérica, tenemos algunos activos locales, también internacionales, que han tenido mucha caída en este contexto internacional, en donde hay conflictos, hay temor en Estados Unidos por la inflación, hay temor de cómo va a reaccionar el mercado a los aranceles que el nuevo presidente está poniendo, las nuevas medidas que está tomando y ese conflicto que está habiendo entre Rusia, Ucrania, que está Estados Unidos, que estaba de un lado, luego se pasó del otro, y cómo impacta todo esto porque del otro lado también está China. Vamos a ver también estas empresas que les traigo, a qué se dedican, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades para que ustedes también puedan tomar esa decisión, si les gusta, de invertir y ver si esos sectores se adecúan a el perfil de inversor. Recordemos que siempre tenemos que saber cuál es nuestro perfil de inversión para ver si son activos que son volátiles, por ejemplo, perfiles conservadores, moderados, no deberían estar en activos volátiles. Lo mismo que si alguien busca un poco más de riesgo, un perfil moderado o conservador no va a ser del tipo de acciones que más les van a gustar. Así que vamos a arrancar con estos análisis. Vamos a arrancar desde lo técnico y luego vamos a ir comentando, luego de analizar técnicamente cada uno de estos papeles, vamos a ir comentando a qué se dedican, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y cuáles son los desafíos. Comencemos. Quiero comenzar con BRFS, que antiguamente era Brasil Foods, ahora es BRF-SA. Bueno, ha tenido desde el último máximo una caída, estamos en un gráfico diario, de un 38, casi 39%. Hoy salió el balance, acaba de salir, así que luego vamos a ver de qué se trata. Lo iré pasando en los grupos, se pueden suscribir también a una comunidad gratuita, a un canal mejor dicho, gratuito en WhatsApp, en donde mando información del mercado, esto es sin costo, y debajo les voy a dejar el link para que puedan ingresar y recibir la información. Bueno, dentro de toda esta baja, lo primero que tenemos que ver es en qué contexto lo está haciendo. Vamos a ir a un gráfico semanal. Voy a pasar a un gráfico semanal, acá va a quedar el nombre de diario, ¿sí? Pero voy a estar en un gráfico semanal. Vamos a ver que viene en un proceso de recuperación, ya que este activo, vamos a cambiarle el nombre semanal, así no hay confusión. Este activo es una compañía brasileña, venía en una dinámica de caída hasta que superó esta línea de resistencia, bajista. Una vez que la superó, tuvo un impulso, digamos, adicional, y ahora vemos que se está, luego del balance, ¿sí? Luego de esta caída post-balance, vemos que está en un soporte, lo que sería un soporte técnico, en análisis técnico, en torno a los $3 aproximadamente. Esto es a priori una buena señal porque es un punto posible de entrada, y vamos a ver en un gráfico, si bien podría tener alguna caída adicional, ¿sí? Porque tenemos acá algunos soportes un poquito más abajo en 2.71, no descarto, recuerden que estamos en un gráfico semanal, una caída de 10-12% adicional, pero desde lo técnico, en un gráfico diario, vemos que está en un soporte. Vamos a ver si viene a cerrar el gap, este gap que dejó acá desde el día de ayer en 3.31
Si vemos que ese gap lo supera, incluso supera 3.40, es una señal de fortaleza. Caso contrario, podría ir a cerrar este gap y luego regresarse a esta zona para recién ahí impulsarse. Si buscamos algún indicador técnico, podríamos quizás agregar alguna media móvil, una media móvil o exponencial o simple, como la que quieran usar. Voy a ponerla simple acá solo para mostrarlo. Configuramos de 200 días, ahora lo voy a poner en rojo. Vamos a poner una media móvil larga, eso quería decir, de 200 días. Vemos que la ha perdido esta media móvil de 200 y esto quedó muy por debajo. Ahora vamos a poner una exponencial. A ver la diferencia con la exponencial. Vamos a ponerle 200. Y vemos que también quedó más o menos ahí. Es decir, tuvo un aviso de salida. Tuvimos un aviso de salida y el mercado ajustó. Si ponemos alguna media móvil de 50 también nos va a quedar muy probablemente por encima. Vamos a agregarla, esa media móvil, vamos a poner una simple. La de 50, que es un mediano plazo, se suele usar para el mediano plazo. Vamos a poner un color azul y un poquito más grueso. Vemos que también había dado ese aviso de corte. Bueno, vamos a sacarlo porque no me gusta mucho tener demasiados indicadores porque me tapan el precio. Siempre prefiero verlo desde el precio. Si buscamos algún indicador como del tipo osciladores, yo uso RSI y estocástico en alguno de los puntos, lo podemos ver acá, vienen dando sobreventa hace rato, pero no se vuelven a sobrecomprar. Acá el estocástico está queriendo dar una señal de compra, pero desde estos indicadores todavía está habiendo mucha debilidad. Así que es momento de comprar. Quizás es momento de empezar a hacer algunas compras parciales, ¿sí? Y ver si luego de recuperar este gap empieza a tener fortaleza o, caso contrario, si viene a ser una baja adicional, y ahí podríamos recargar un poquito más. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Es una empresa brasileña, como les dije, es una líder del sector alimenticio, no solo en Brasil, sino también al nivel mundial. Tuvo una fusión en 2009 de Sadia y Perdigão con una presencia en más de 100 países. Tiene una cantidad de empleados que son 120.000, es decir, estamos hablando de una gran empresa y tiene una posición bastante dominante en el mercado. ¿Cuáles son las fortalezas? Bueno, por un lado tiene diversificación de productos y mercados, ofrece una amplia gama de productos, ya sea carnes, alimentos procesados, margarinas, pastas, pizzas, vegetales congelados, lo cual le da una amplia diversidad de productos dentro del rubro alimenticio. Tiene una fuerte presencia internacional, tiene presencia en Argentina, Reino Unido, Holanda, Tailandia y Emiratos Árabes. A nivel marca tiene una gran presencia, es decir, este es un componente muy importante que se suele tener en este tipo de empresas, es importante, y parte de los desafíos, o mejor dicho, ¿cuáles son las debilidades que hoy tiene? Bueno, tiene una exposición a fluctuaciones de precios de materia prima. Hemos tenido mucha baja con respecto a insumos agrícolas como el maíz, la soja. Esto puede afectar los costos de producción porque si suben se podrían ver los niveles perjudicados. Con respecto a la parte operativa, tiene un historial de ineficiencias operativas, ha tenido problemas relacionados con gestión de costo en operaciones y esto ha impactado el desempeño financiero en el pasado, con lo cual es algo que hay que monitorear. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta esta empresa? Bueno, por un lado tiene una competencia intensa en el mercado de procesamiento de alimentos, es altamente competitivo, en Brasil tiene mucha competencia y tiene grandes actores como JBS y Marfrig Global Foods, no sé si lo pronuncié bien, lo que le exige constantemente
a BRF mejorar su eficiencia para mantener la posición y también tratar de mantener los costos. Después tenemos la parte de regulaciones gubernamentales y tensiones políticas. Vemos lo que está pasando con China, vemos lo que está pasando con Estados Unidos y con la Unión Europea. Entonces, estas regulaciones, esta nueva guerra comercial puede impactarle muy pero muy fuerte. Por otro lado, las preferencias cambiantes de los consumidores. Hoy, al haber tanta oferta, muchas veces las personas compran en un mes una marca, el otro mes compran otra, con lo cual no hay tanta fidelidad y es muy cambiante también con el tema de las dietas. Vamos con la segunda empresa. Esta empresa también es brasileña, se llama Nu Holding, o más conocida como Nubank. Es un importante banco que ha irrumpido desde Latinoamérica y tiene una gran presencia, está teniendo muchos clientes, está subiendo. Es la primera empresa bancaria no asiática que tiene un nivel de clientes del tipo, cantidad me refiero, asiático. Vamos a ver desde lo técnico, viene teniendo una impresionante suba. Vamos también a pasar a un gráfico semanal. Ahora estamos viendo un gráfico semanal. Vemos que esto ha tenido una importante suba. Tuvo un ajuste, volvió a tener un rebote, nuevo ajuste después de los balances y ahora está intentando nuevamente recuperar. Volvemos a un gráfico diario. Yo les quería mostrar porque no tenemos tampoco tanta historia. Esto arrancó allá por diciembre del 21, por ahí, y no es una empresa con mucha historia. Entonces vamos a analizar dentro de lo que tenemos cuáles podrían ser los soportes, cuáles podrían ser las resistencias. Acá tenemos una suerte de soporte, lo vamos a poner de esta manera, ¿sí? No descarto tampoco si hay tensión mundial que pueda venir a buscar este último mínimo en esta caída, pero lo pronto es que está intentando un rebote y no sabemos o creemos que podría ir a cerrar ese gap. Ese gap que desde los puntos actuales estamos a nada despreciable 14-15%, entonces vamos a ver cuáles son algunas zonas, ¿sí? Algunas zonas que podríamos tener como resistencia. Si utilizamos los retrocesos de Fibonacci, vemos que nos vamos a encontrar con una resistencia primero en la zona de 12,29, que es el 50% de todo ese retroceso, y luego podríamos tener una resistencia en torno a los 12,65, 12,67, que es el 61,8, pero bueno, yo no descarto que vaya a buscar el cierre del gap que fue previo al balance, que es en 13,34. ¿Qué podría pasar, digamos, en el año? Bueno, primero, como les decía, estas zonas las tenemos que controlar bastante bien. Lo tenemos que ir haciendo un seguimiento exhaustivo en lo que son las próximas semanas. Y vamos a ver una resistencia trazando los últimos máximos y vemos que puede confluir a esta zona de tensión dentro de lo que es el activo, que si no logra superarla, bueno, podríamos tener, como les decía, ese rebote, ese posible rebote, para luego tener una caída más profunda que nos lleve a niveles más bajos. ¿Podría caer mucho más? Sí, como siempre cualquier activo puede caer, incluso ahora que lo veo así de más largo plazo, tiene la pinta de querer hacer quizás algún triángulo acá, así que también hay que estar atentos a si empieza a triangular, rebotar en estas zonas, quedarse sin fuerza cuando llega a la parte de resistencia para luego salir. Me parece un activo, más allá de la baja que ha tenido, de más interesante. ¿Y a qué se dedica esta empresa? Es una fintech que se dedica a ofrecer servicios financieros digitales al estilo billetera virtual. Es una billetera virtual de todo lo que es banca digital. Fue fundada en Brasil
y se ha expandido a otros países de Latinoamérica con presencia muy pero muy fuerte en México y Colombia. ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Bueno, por un lado cuentas bancarias digitales, es decir, cuentas corrientes, cajas de ahorro, permite a los usuarios hacer transacciones de forma fácil desde su celular, hacer transferencias. Tiene también las opciones de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ha incorporado préstamos personales, lo cual potencia el negocio de banca. Ha incorporado también seguros, algo que también creo que va a hacer una empresa local en Argentina que es Ualá. Creo que va también hacia ese esquema de servicios. Y Nubank permite también inversiones a través de su plataforma. Como fortalezas tenemos el crecimiento y expansión en base a la cantidad de clientes, algo que lo va a seguir haciendo. Tiene un modelo de negocio digital muy eficiente y tiene una plataforma dentro de lo que es FinTech bastante robusta, lo que le permite escalar su negocio, ¿no? Y tercer fortaleza es la parte de diversificación de productos y servicios, como les comentaba hace un rato. ¿Cuáles son las debilidades de esta empresa? Tiene una alta concentración en un segmento de bajos ingresos, es decir, los clientes, una gran cantidad de sus clientes son de segmentos de los ingresos más bajos, pertenecen a estos segmentos, con lo cual podría limitar la rentabilidad y aumentar el riesgo crediticio de los servicios que ofrece, ¿no? Tiene una dependencia muy alta todavía del mercado brasileño, con lo cual es importante que siga consolidándose tanto en México como en Colombia y así también poder expandirse a otros países. Y el aumento de la morosidad, se ha observado un gran aumento de morosos de más de 90 días, con lo cual esto puede afectar la rentabilidad futura y necesita hacer una mejor gestión. Con respecto a los desafíos, tiene una intensificación de la compañía, es decir, el sector fintech en América Latina está en pleno auge, con lo cual va a empezar a competir, se va a tener que adaptar, van a tener que competir no solo con actores internacionales, sino también actores locales. Siempre uno, cuando va a instalar una app, sobre todo bancaria, siempre busca referentes dentro del país, dentro del marco regulatorio, porque también conocen, ¿no?, el país. Después, dentro de lo que es la expansión internacional, tiene que, justamente atado a esto, es un desafío la parte regulatoria, tener que adaptarse, sobre todo en países de culturas e idiosincrasias muy diferentes y regulaciones muy dispares a las que está acostumbrada en el mercado brasileño. Y por último, la gestión de riesgos macroeconómicos. Va a ser un desafío grande la volatilidad económica que tiene nuestra región dentro de también un contexto internacional bastante tenso y bastante cambiante. Tercer y última empresa es Palantir, esta empresa de software estadounidense que también se dedica a soluciones de inteligencia artificial. Es una empresa que viene con un gran crecimiento, está teniendo un desarrollo, un desempeño bastante importante, lo podemos ver acá en la gráfica, y en las últimas semanas, producto de toda la tensión que está habiendo geopolítica, tuvo un ajuste bastante importante y vamos a ver si este ajuste es una oportunidad de compra. Acá estamos haciendo una línea de tendencia, un soporte, y vemos que desde ahí está queriendo recuperar su posición. Tenemos ahí también un gap que siempre tiene el riesgo de que lo vaya a cerrar. No siempre los gaps se tienen que cerrar, no todas las empresas los cierran, pero es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Es momento de comprar? Bueno, es momento de, desde lo técnico, hacer la prueba. Si ponemos los indicadores técnicos, vemos que tanto el RSI como el estocástico empiezan a mostrar niveles de sobreventa y ahí podríamos tener un rebote. Desde lo técnico, en la parte de retrocesos de Fibonacci, va a encontrar este posible rebote, resistencia en la zona media de 50, es decir, en los 103,60 aproximadamente, y luego en los 108,40, con 50, que es el 61,8. Son zonas que tenemos que contemplar, que tenemos que ver en el caso de que rebote, ¿sí?, que tengamos un rebote.
e ir monitoreando que las supere. Si vemos que las supera y luego hace algún ajuste, bueno, lo iremos siguiendo, pero me parece que desde lo técnico puede llegar a ser una zona de compra. Convengamos que este tipo de activos es un poco más volátiles y es un poco más para perfiles agresivos. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de esta empresa estadounidense que tiene un gran liderazgo, como les decía, en análisis de datos e inteligencia artificial? Justamente en este segmento ha consolidado una posición bastante destacada, ofreciendo plataformas como por ejemplo Foundry, Gotham y Apollo, que utilizan o son utilizadas, mejor dicho, por diferentes organizaciones, para integrar y analizar grandes volúmenes de datos. Tiene relaciones muy sólidas con entidades gubernamentales, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, lo cual le asegura constantemente, o sea, tener un cliente tan grande le asegura tener un flujo de ingresos interesantes. Por otro lado, dentro de las fortalezas, tiene un crecimiento en el sector comercial, en el sentido de que no solo tiene contratos con organismos gubernamentales, sino que Palantir también ha experimentado un aumento notable en su base de clientes comerciales, sobre todo en empresas de finanzas, salud y manufactura. ¿Y cuáles son las debilidades? Alta dependencia justamente de los contratos gubernamentales, es decir, que si se le llega a caer uno de estos grandes clientes, sería o le representaría en sus finanzas una volatilidad y una merma de sus ingresos bastante importante. Tiene también costos de implementación elevados, ¿sí? Tiene asociado a esa tecnología, siguen siendo elevados los costos de implementación, y hay controversias relacionadas con la privacidad y la ética de datos. Se han filtrado algunos problemas recientemente que lo pusieron en el centro de la escena. ¿Cuáles son los desafíos que tiene esta empresa? Tiene una intensificación de la competencia en el mercado de inteligencia artificial. Esta competencia está en auge todos los días o casi todas las semanas. Están apareciendo nuevas plataformas, nuevas soluciones, con lo cual va a tener que adaptarse y moverse en un entorno bastante cambiante que llegó obviamente para quedarse. La expansión internacional y la adaptación a diferentes mercados también le puede traer un gran desafío. Es un gran desafío para la empresa, ya que está acostumbrada bastante a lo que son las regulaciones de Estados Unidos, y si quiere irrumpir también en otros gobiernos de diferentes países, va a tener que adaptarse a las regulaciones de dichos países. Bueno, espero que les haya gustado el análisis de estas empresas. Si les gusta y quieren más, me lo dejan en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.